hacer un poquito de historia y analizar este tema del golpe de Estado, porque el 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y también se dio inicio a una dictadura cívico-militar que alcanzó los 12 años. Bueno, y justamente para recordar paso a paso los hechos históricos de esta historia reciente es que nos acompaña Bruno Esteves. Bruno, bienvenido. Contanos nomás, por favor. ¿Qué tal, Humberto, Natalia? Buenas tardes a todos en sus casas. 50 años pasaron de este golpe de Estado, un poco particular si lo comparamos con el resto de los países, tanto Brasil, Argentina y Chile, donde fueron juntas militares que dieron el golpe de Estado. En nuestro país fue el mismo presidente, Juan María Bordaberry, que pasó de presidente a ser un dictador, a ser quien dio el golpe de Estado junto con los militares. Una dictadura que duraría 12 años y que dejaría miles de exiliados, cerca de 200 detenidos desaparecidos y la cifra más alta en el mundo de presos políticos si lo comparamos con nuestra población. El decreto de disolución de las cámaras del 27 de junio de 1973 lleva la firma no solo de Juan María Bordaberry, sino que también del ministro del Interior, Néstor Volentini, y Walter Ravena, ministro de Defensa Nacional. El decreto disuelve la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, crea también un Consejo de Estado y además disuelve las juntas departamentales, que son sustituidas luego por juntas vecinales. Agregar además que el decreto suma una disposición para la prensa oral, escrita o de telecomunicaciones, donde prohíbe que divulguen información que aludan a lo que hizo el Poder Ejecutivo, sea un acto autoritario. Bruno, ayer veíamos, bueno, una muy emotiva sesión recordatoria de aquella última sesión del 26 de junio de 1973. ¿Qué nos podés decir históricamente de aquella sesión? Bueno, el 26 de junio de 1973 se llevó a cabo dos sesiones extraordinarias en la Cámara de Senadores. La primera a las 17:30, que transcurrió con bastante normalidad, y la segunda, que era convocada para las 22:30, recién se realizó pasada la medianoche por falta de quórum. Se destacó la presencia de Amílcar Vasconcellos del Partido Colorado, Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional y Américo Plá del Frente Amplio. Ayer se rememoraron muchos de esos discursos emblemáticos para la época, simbólicos, donde se defendieron las instituciones democráticas y también le declararon una especie, no sé si de guerra, a Bordaberry por disolver las cámaras y alinearse con los mandos militares. Luego de esa sesión, a las 5:30, se hace público este decreto de disolución de las cámaras y enseguida la Convención Nacional de Trabajadores pone en marcha la huelga general que recién veíamos el móvil de Emiliano, cómo se conmemoraba estos 50 años de la huelga general. En paralelo, tanques militares rodean el Palacio Legislativo y los efectivos ingresan a la Casa de las Leyes. Pero respecto a la huelga general, Gerardo Caetano, historiador uruguayo, rememora que hubo unanimidad en junio, que no pasó lo mismo en febrero cuando los militares se rebelaron contra Bordaberry por haber destituido al ministro de Defensa Nacional y haber puesto a otro ministro. Y sobre esto Gerardo Caetano decía lo siguiente. Ha faltado en febrero del 73, que debió haberse desplegado, debió haberse establecido esa disposición del estatuto de la CNT que establecía que frente a una quiebra institucional, bueno, había una huelga general, y no lo hubo porque hubo confusión en el movimiento sindical. Esa confusión permaneció durante algún tiempo. En junio no la hubo, y ahí los trabajadores de inmediato, en la madrugada del 27 de junio, bueno, marcaron con la resistencia un acto realmente cargado de heroísmo. 15 días resistiendo a un poder omnímodo, con muchos cientos y cientos de trabajadores que perdieron su trabajo. Muchos fueron prisioneros simplemente por enfrentar desde el vamos la resistencia. En momentos en que la dictadura buscó acuerdos con el movimiento sindical justamente para ponérselo de su lado. Bien, esos acuerdos no los hubo ni al comienzo de la dictadura, ni durante toda la dictadura.
Y un golpe de Estado no se da de un día para el otro, son situaciones, sucesos que se vienen desde hace muchísimos años. Exactamente. No es en 1973. No, las raíces del golpe podemos encontrarla en 1968, asegura Caetano, pero luego de 1970 ya arranca un camino democrático hacia el autoritarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, se tornan permanentes medidas excepcionales que estaban en la Constitución o en las leyes, pasan de ser excepcionales a ser cotidianas. Claro. Eso es lo que sucedió desde 1970 hasta 1973. ¿Qué habilitó esto? A retener a las personas más tiempo de lo establecido por la ley, a que la justicia militar intervenga en el juzgamiento de civiles y a la habilitación de cuarteles que pasen de ser cuarteles a ser cárceles. Luego, del 1970, 1971 y 1972 va a ser un año clave de la lucha contra la sedición marcada por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ahí se le dan más fuerzas a las fuerzas militares justamente, se le quita a la policía la lucha contra la subversión en el territorio nacional y se le encomienda a las Fuerzas Armadas. Luego, en 1971, el Parlamento va a dictar el combate a la sedición, como decíamos, en todo el país. Porque la guerrilla ya venía llevando una serie de acciones que impactaron en la sociedad uruguaya de ese entonces, que van desde delitos contra la propiedad económica hasta secuestros, torturas y asesinatos de políticos, empresarios e incluso diplomáticos que se encontraban en nuestro país. Ingresado ya en 1972, y recordemos el sangriento 14 de abril de ese mismo año, donde murieron cerca de 12 personas entre militares y tupamaros. Se recuerda también la muerte de Acosta y Lara por manos de los tupamaros en la iglesia metodista. Un acto de las muchachas de abril que se conmemoró hace poco, del 14 de abril, para ubicar un poco a la gente de lo que estamos hablando. Al día siguiente, del 14 de abril de 1972, el Parlamento le encomienda a las Fuerzas Armadas la lucha contra la sedición. Continúa la lucha contra la sedición y declara el estado de guerra interno, que posteriormente sería sustituido por la Ley de Seguridad y el Orden Interno. El investigador e historiador Álvaro Rico entiende que este año 1972 va a ser clave para entender el desenlace final en 1973. Esto que nos está contando Bruno es realmente muy importante, ¿no? Porque de alguna manera todos estos sucesos es bueno remarcar que se producen en democracia y que es el Parlamento el que, en definitiva, le da esas potestades a las Fuerzas Armadas, como muy bien lo acabas de reseñar. ¿Escuchamos lo que decía Rico? Escuchamos lo que decía Rico. A partir de 1972, por hechos de sangre muy fuertes promovidos por acciones guerrilleras, se vota el llamado estado de guerra interno, que luego es sustituido por una ley de seguridad del Estado, de seguridad y el orden interno del Estado, que dio mayores prerrogativas y fue de alguna manera desdibujando los controles legales tanto a nivel del Poder Ejecutivo como a nivel de la actuación de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Y este factor, digamos así, la autonomización de las Fuerzas Armadas por decisiones políticas y la mayor injerencia en los asuntos políticos de las Fuerzas Armadas y limitación de la legalidad y de la constitucionalidad del país, es otro de las características que ha tenido el Uruguay en la determinación o en la caracterización del golpe de Estado. Bueno, Bruno, y entonces esos sucesos que, bueno, acá lo hablaba también muy bien el historiador, todos esos sucesos nombrados, yo te llevaría ahora a ver cómo comienza ese año, digamos, en lo que es la esfera militar uruguaya. Sí, muchos historiadores ven a febrero como el golpe técnico. Claro. Ahí, en febrero, se da el golpe técnico, específicamente el 8 de febrero, cuando, bueno, Juan María Bordaberry decide destituir al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el militar retirado Antonio Francese. El nuevo ministro solo cuenta con el respaldo de la Armada y a las 8 de la noche de ese mismo 8 de febrero, un febrero amargo, como diría Amílcar Vasconcellos,
a las 8 de la noche de ese 8 de febrero, los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea anunciaron que desconocerían las órdenes del nuevo ministro de Defensa Nacional y le reclamaron al presidente su relevo. Pero Bordaberry no siguió las órdenes que le decían y lo ratificó en el cargo. ¿Qué sucede al día siguiente? Bueno, la Armada cerró la entrada de la Ciudad Vieja y en respuesta a esto el Ejército sacó sus tanques a la calle y ocupó varias radios de Montevideo. Y luego de mantener varias reuniones entre el 9 de febrero y el 12 de febrero, Bordaberry aceptó las exigencias de los mandos militares y pactó su continuidad en el cargo de la presidencia, ¿no? Claro. Podemos ver a un Bordaberry que estaba aislado en ese febrero del 73, débil frente a los militares por toda la fuerza que se le dio antes a las fuerzas militares en el 71, en el 72, y se sumó a este movimiento militar en el denominado Acuerdo de Boisolanza, tan recordado, y al día siguiente de ese acuerdo, bueno, destituye al ministro de Defensa Nacional y designa como ministro del Interior a Néstor Volentini y como ministro de Defensa Nacional a Walter Ravena, dos carteras ministeriales que luego en junio firmarían este decreto de disolución de las cámaras. Recordar que para ese año el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ya estaba desarticulado, pero Bordaberry y el gobierno creían que dentro del Parlamento podría haber ingresado una célula del MLN. Y el primer blanco de ellos fue Enrique Erro, que no era un senador cualquiera, había pertenecido al Partido Nacional, luego se unió a Unidad Popular hasta que se creó el Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. La justicia militar y Bordaberry le solicitó al Parlamento que se le retirara los fueros al senador por acusarlo de mantener contacto con el MLN y que eso podría influir en el relacionamiento dentro del Parlamento. La Cámara de Senadores rechazó la solicitud y la de diputados también rechazó, pero la solicitud de un juicio político al senador, lo que significó un golpe duro para Bordaberry. Y este episodio, como él mismo lo dijo más adelante, fue un pretexto final para dar el golpe de Estado. La diferencia que se encuentra un poco con febrero es que en junio la derecha política ya estaba dividida. Dejaron de acompañar todas las medidas que el Poder Ejecutivo mandaba como excepcionales. Ya en junio se encontraba solo Bordaberry y algunas salas del Partido Colorado o Partido Nacional que lo seguían adelante. Recordar que la lista 15 del Partido Colorado ya se había separado en 1972 cuando cae preso Jorge Valle y un poco más adelante lo haría el Partido Nacional. ¿Qué rol tomaron los civiles, la gente de a pie, los sindicatos, para llegar a lo que fue una dictadura cívico-militar? Sí, es preciso aclararlo porque justamente lo decían en la huelga general, hoy en el acto conmemorativo, se trató de una dictadura civil-militar. ¿Por qué? Porque cuando se disuelve las juntas departamentales y se instauran una junta vecinal, Sí. solamente renuncia un intendente de todas las 19 intendencias departamentales y hay que recalcarlo, Mario Amaral, intendente de Rocha, que además de Partido Amaral, Colorado. dentro del gobierno también tomaron actitud de resistencia frente al golpe de Estado, como es el caso de Zapelli, el vicepresidente, que renunció a su cargo cuando se dio el golpe de Estado y también se negaría luego a presidir el Consejo de Estado, una especie de parlamento que el régimen quiso instaurar en el Palacio Legislativo. También lo recordaba ayer la vicepresidenta Beatriz Argimón, que Zapelli la noche del 26 de junio no se encontraba en el Parlamento porque trató de convencer a Bordaberry y a los militares de que no dieran el golpe de Estado. Por lo tanto, ¿qué deja esto? Ver que la decisión de dar un golpe de Estado dividió a los partidos políticos. Por un lado, el Partido Colorado aceptó, algunas salas aceptaron el golpe de Estado, otras salas se fueron para la resistencia al mismo. Recalcar la figura de Pacheco Areco, que desde la Embajada de España envió un mensaje a Bordaberry afirmando que lo que había hecho de disolver las cámaras estuvo de forma correcta. Por su parte pasó lo mismo en el Partido Nacional, quizás la figura más emblemática de todo esto fue Wilson Ferreira Aldunate, quien desde el exilio tomó un papel de denuncia de las violaciones a los derechos humanos que sucedían en nuestro país, tanto en países como Estados Unidos o en España, dando discursos que revelaban lo que sucedía en nuestro país, que no era tan conocido de forma internacional, se nos seguía viendo como la Suiza de América, pero de verdad habían violaciones a los derechos humanos. Mientras que en el Frente Amplio se repudió con total
unanimidad los hechos ocurridos el 27 de junio de 1973. Bruno, nos has reseñado magníficamente hechos de hace 50 años, medio siglo, algunos de ellos más cuando te remontaste un poco a lo que fueron los comienzos, lo que generó lamentablemente finalmente en el 73 el golpe de Estado. Volviendo al presente, ¿qué podríamos decir que ha quedado en la sociedad uruguaya? ¿Cuáles son los matices que aún nos marcan de aquellos hechos acontecidos el 27 de junio del 73? Bueno, tanto Gerardo Caetano como Álvaro Rico remarcan que hay heridas que dificultan el crecimiento de nuestra democracia, como la búsqueda de detenidos desaparecidos, como la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia, y que se den a conocer nuevos testimonios, nuevos documentos para llegar a esa justicia que tanto anhelan muchas personas. Además, hablan de una deuda respecto a los familiares de esos detenidos desaparecidos. Álvaro Rico, en concreto, dice que pasamos de una época donde se negaba la asistencia de estos detenidos desaparecidos a una época donde la tierra habló, los restos aparecieron y se construyó un nuevo relato con la memoria, con la verdad y con la justicia. Queda mucho lo que se ha llamado cuentas pendientes, ¿no es cierto?, o herencias de la dictadura, que dado el tiempo transcurrido, 50 años, y que las mismas permanecen, más que herencias son dificultades de nuestra propia democracia, y que condicionan o que limitan nuestra convivencia democrática. No es para hacer una jerarquía, pero digamos, podríamos señalar que una deuda en democracia ya es con respecto a los detenidos desaparecidos y la localización de los sitios de enterramiento y hallazgo de sus restos. Que pasamos de una época en la cual se negaba la existencia de la desaparición forzada de personas en Uruguay, incluso de niños, a lo que llegamos hoy, después de las investigaciones, después de la intervención de la justicia, después del trabajo del equipo de antropología forense, a la determinación de esos casi 200 detenidos desaparecidos y los hallazgos, y este último que se ha realizado en estos días, demuestran otra realidad. Por su parte, Gerardo Caetano va más allá y asegura que el presidente de la República perdió una oportunidad especial en el homenaje de las muchachas de abril como jefe de Estado y como jefe de las Fuerzas Armadas, de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que como jefe de Estado debería de haber estado ahí, que se perdió una oportunidad única, irrepetible, que no se va a volver a dar. Tenemos que compartir, la enorme mayoría de la población, una plataforma común, democrática y no violenta. Y eso nos debería llevar a una condena firme respecto al golpe de Estado y respecto a la dictadura. Y hemos visto que esa actitud no termina de aparecer y comenzamos a ver, bueno, flaquezas, omisiones, ausencias. La ausencia del presidente de la República en el acto de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hecho muy preocupante, muy preocupante. Y también es la pérdida de una oportunidad en donde el presidente, que justamente este año cumple 50 años, nació en 1973, el presidente cuyo padre, que había sido amenazado por el MLN, bueno, en el año 73 estuvo preso. Se perdió la oportunidad de afirmar desde su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, bueno, esta idea de exigir, no solicitar por favor, de exigir lo que todavía nos falta, que es que aquellos que saben dónde están los desaparecidos, aquellos que conocen claramente lo que pasó, bueno, que brinden, no por favor, sino como exigencia del comandante superior de las Fuerzas Armadas, el cumplimiento de lo que deben hacer. Eso me inquieta realmente mucho. Por más que pasaron 50 años, es una historia que sigue latente y si las nuevas generaciones siguen pidiendo memoria, verdad y justicia en cada marcha de silencio. Una historia que sigue siendo repudiada por todos los actores políticos, como veíamos ayer en el
acto homenaje por la sesión del 26 de junio de 1973, con diversos matices, pero un fondo en común, que se sepa toda la memoria, toda la verdad y toda la justicia. Actores políticos que estuvieron enfrentados en su momento, hoy día pueden compartir diálogo y emitir un mensaje, como Sanguinetti y José Mujica, emitir un mensaje de repudio, de conmemoración, como lo van a hacer esta tarde, como dijo el presidente ayer, alrededor de las 5, alrededor de las 6, junto con el expresidente de la calle Herrera y Luis Lacalle Pou. Una historia que se sigue reescribiendo por parte de la juventud desde una mirada generacional distinta, con nuevos matices, nuevas historias silenciosas o silenciadas en su momento, pero que tienen un fondo en común, como decíamos, la memoria, la verdad y la justicia. En lo personal, un gusto recibir a Bruno, que con tan solo 20 y pocos años se animó a tratar un tema tan delicado como el golpe de Estado, lo que significa para nuestro país este 27 de junio de 1973. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirme. Excelente trabajo, Bruno. Nos vamos a ir a la pausa. Obviamente vamos a seguir informando. Una jornada que ustedes están viendo es muy, pero muy especial para nuestro país, en donde se mezclan muchísimos recuerdos para muchísima gente, muchísimas angustias también, hay que decirlo. Así que bueno, vamos a continuar con todo esto en minutos nada más. Una pausa, ya venimos.